Pues el fotógrafo va a venir al final. Vale. Vale, entonces vamos a empezar porque si no nos ponemos acá y... Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este desayuno de trabajo sobre inteligencia artificial organizado por Diario de Cádiz, Grupo Yolí. Tenemos con nosotros a María del Mar Mota, tesorera del Ayuntamiento de Conil y directora del Observatorio de Tesorería del Sector Público de Cosital Network, a Maro Lorenzo, del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz, Antonio Galán Obregón, director técnico de PICSA, Empresa Provincial de la Información de Cádiz, y Pedro Luis Galindo Riaño, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Cádiz. Se trata un poco de plantear qué es la inteligencia artificial, ¿no? Porque va más allá a lo mejor de lo que el público conoce, como el chat, ¿no? de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica la inteligencia artificial a vuestros diversos sectores profesionales? Que más o menos coincidimos, ¿vale? Pero, y un poco poner sobre la mesa cuál es la problemática que se ve actualmente de la inteligencia artificial. Un poco vamos hablando entre todos. Utilizar el micrófono, por favor, porque si no, no se escucha en la grabación, ¿vale? Pues que alguien abra el fuego. Sí. Bueno, yo si queréis, como catedrático. ¿esto está encendido? Sí. Como especialista. Es que no sé si... Están encendidos. ¿Se ha encendido? ¿Está en amarillo? Sí, Sí. correcto. Bueno, pues podría tal vez comenzar yo diciendo cómo surge la inteligencia artificial y qué es, ¿no? Que en cierto modo surge a mediados del siglo XX, los primeros inicios, y lo que consiste básicamente en realizar algoritmos o, digamos, que una máquina trate de emular el comportamiento o el pensamiento humano. Ese es básicamente el proceso. Esto no es algo novedoso, o sea, no es reciente. Sí que es cierto que con la aparición del ChatGPT pues ha habido una explosión brutal en el mundo porque la gente se ha dado cuenta de lo que puede llegar a hacer. Es una tecnología nueva lo que utiliza, sí que es cierto, pero bueno, la inteligencia artificial está con nosotros desde hace mucho tiempo. Pero además aprende, ¿no? Claro, uno de los grandes pilares es el aprendizaje automático, que va mejorando su conocimiento conforme tú le vas suministrando datos nuevos. Sí que es cierto que recientemente la velocidad es brutal, en el sentido de que cada día aparecen cosas nuevas que nos dejan sorprendidos incluso a los que nos llevamos dedicando a esto más de 30 años. Y aparte del sector administrativo y de Hacienda, ¿el campo de aplicación de la inteligencia artificial es infinito? Es prácticamente en todos los campos. Nosotros lo llevamos aplicando desde hace mucho tiempo en la industria, en la educación, en la medicina, colaboramos con hospitales, con empresas, etcétera. Y bueno, ahora se está extendiendo a toda la sociedad en general. Y lo bueno es que bueno, ya la gente se ha dado cuenta de la potencialidad que tiene. Y bueno, eso también entraña sus riesgos, como todo cambio grande que hay en la sociedad. Ocurrió con la revolución industrial, ocurrió con la robotización y bueno, pues yo creo que ahora es un punto de inflexión en cómo se va a aplicar esto en todos los ámbitos de la sociedad, sí. Bueno, pues ya que tienes la palabra, ¿cómo se aplica en tu campo profesional? ¿Cómo aplicáis la inteligencia artificial? Y ya lo que cada uno nos comente. Mira, en nuestro campo nosotros colaboramos con empresas, por ejemplo, donde desde hace ya bastante tiempo aplicamos temas de visión artificial. Hemos hecho proyectos con grandes compañías como Airbus, como Navantia, con Acerinox, hemos hecho cosas con el Cádiz Club de Fútbol para colaboraciones para la contratación o la búsqueda de jugadores, etcétera. Hemos hecho también proyectos dentro de lo que es la universidad en el ámbito docente. Digamos, puedes hacer, o hemos hecho proyectos de innovación docente
enmarcados en, por ejemplo, en el desarrollo de exámenes automáticos, etcétera, que bueno, hoy en día lo puede hacer con ChatGPT, pero nosotros lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. Tú a ChatGPT le puedes decir, mira, hazme un examen de 5 preguntas de tipo test, etcétera, etcétera, y en un momento tienes hecho el examen. Entonces, ahora, digamos, está al alcance de todos, antes no. Antes no, una gran diferencia. Bueno, ¿y vosotros cómo lo aplicáis, por ejemplo, en un ayuntamiento, María del Mar? Yo, en primer lugar... Buenos días. En primer lugar, agradecer esta iniciativa al Diario de Cádiz, que me parece muy interesante, porque siempre debemos acercar la administración a los ciudadanos y también todas las nuevas tecnologías en materia de recaudación, porque como yo siempre digo, la transformación digital, antes de hablar de la inteligencia artificial hay que hablar de la transformación digital, ¿vale? No nos olvidemos, porque la tesorería, donde yo soy la responsable de ella, y trae Real Decreto 5 de Real Decreto 128, la función de impulso y dirección de la recaudación le corresponde a los tesoreros, pero no nos debemos olvidar que la recaudación debe realizarse de manera eficaz y efectiva, no recaudar por recaudar. Los ciudadanos tienen que tener la concesión de que estamos recaudando para que los ayuntamientos, las diputaciones presten servicio de manera eficaz. Es verdad que ¿dónde va dirigida la transformación digital? A los ciudadanos. ¿Por qué? Pues más facilidad de pago, menos cola, menos riesgo, menos fraude. Pero eso también hay que transmitirlo. Luego, esta transformación digital, ¿cómo se inicia? Primero con la automatización. Yo, al ser directora del portal, imparto cursos por toda España. Y la problemática que tenemos en la tesorería del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, o de Alcalá de los Azules, o del Ayuntamiento de Cádiz, es idéntica a la de Santiago de Compostela, o la de Pontedaume, o la de un municipio de Cataluña. Yo eso me he quedado impactada, que los mismos problemas de falta de personal, falta de medios electrónicos. Por lo tanto, tenemos que ver que la transformación digital se inicia primero con una automatización o digitalización, luego con Big Data y luego ya finaliza con una inteligencia artificial. Yo siempre digo que nos queda mucho. Voy a poner a lo mejor, la tesorería todavía estamos en la época de los picapiedras. Tenemos que avanzar mucho. ¿Hemos avanzado? Sí. Pero desde aquí reclamo un poco al Servicio Provincial de Recaudación, que lo está haciendo muy bien, a EPISA, hablo desde Cádiz, porque necesitamos medios económicos para implantación de esos programas, de esos software, y también una gestión integral. Hay mucho que hacer, hemos hecho mucho, pero hay mucho que hacer, y ahí requerimos el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz, que sé que la tenemos, porque, como decía antes el compañero y amigo Amaro, antes participar en una subasta, la tesorera, pues imaginaros, o firmar una provincia de premio, o firmar una baja, pues era documento en papel, ahora todo es telemático, pero tenemos que intentar reducir la burocracia. Antes era una burocracia de papel, ahora una burocracia de la administración electrónica. Hay que disminuir esa burocracia, siempre manteniendo y respetando el control de los fondos públicos, porque no hay servicio público sin transparencia y sin control de los fondos públicos. Bueno, pues... ¿Y en qué aspectos concretos de la tesorería del ayuntamiento aplicáis la inteligencia artificial? Pues mira, ahora lo estamos aplicando en materia de pagos, en materia de ingresos, porque todos estos años se han realizado mucho, se aprobó el Real Decreto 424/2017, donde hay por primera vez, donde no solo en la administración del Estado autonómico y local se intenta realizar un control solo de los gastos, también control de los ingresos. El control de los ingresos es fundamental. Por lo tanto, ahora estamos intentando hacer una automatización de los ingresos, donde hoy me llame mi concejala de Hacienda y me diga: Mar, dime qué porcentaje en voluntaria ejecutiva se ha realizado, porque vamos a elaborar los presupuestos. Y si no tenemos esa información, no se puede elaborar los presupuestos y luego la ejecución, liquidación, etcétera. Estamos aplicando también en materia de inspección.
en materia de cuentas de recaudación. Pero, como digo, tenemos que avanzar mucho porque yo pienso que mayor control, mayor digitalización, verde e inteligencia artificial, donde los interventores, tesoreros y el personal del empleado público controlemos y pensemos. Tenemos que tener empatía, pero todo lo que se puede automatizar es mucho más eficaz y eficiente que lo haga una máquina. Muchas gracias. Vale, desde la Diputación de Cádiz, ¿cuál es vuestro papel en la aplicación de esta inteligencia artificial? Buenos días. Bueno, gracias por el desayuno, por invitarnos y bueno, para hablar de un tema, como he dicho, estamos en los problemas apasionantes, ¿no? En definitiva, el Servicio Provincial de Recaudación lo que va intentando, y a tenor de las palabras que decía María del Mar, es eliminar esa burocracia administrativa, que en definitiva pues es agilizar procedimientos, y procedimientos que antes eran básicamente manuales hasta no hace mucho, ya los hace nuestro aplicativo, el software, o en definitiva la inteligencia artificial. Es decir, cuando hablaremos de inteligencia artificial, ahora mismo tenemos procesos automatizados, pero sí que cada vez es más sensible, o al menos en nuestra percepción, que todos esos procedimientos automatizados están dando en que pues la propia aplicación o la computadora está decidiendo cuál es la mejor opción. Es decir, que ya estamos pasando de sustituir la decisión humana por una decisión de la computadora. Y bueno, esa labor la realizan los compañeros de Epixa en conexión con nosotros. El aplicativo de recaudación lo desarrolla el servicio junto con Epixa. Al 50% podríamos decir, ¿no? Porque al final el intelectivo lo ponemos los empleados públicos que tenemos encomendada esa misión y los compañeros de Epixa. Se ha avanzado muchísimo, es decir, ahora mismo tenemos facilidades para que el ciudadano con el móvil pueda decidir si pagar o no, que el propio móvil le haga sugerencia. Ahora estamos trabajando para el próximo mes, en enero, vamos a integrar un asistente virtual en el WhatsApp para que pueda atender al ciudadano y le vaya ofreciendo posibilidades a tenor de que lo que el ciudadano vaya demandando, si domiciliar un recibo, si pagar una carta de pago en ejecutiva, si hacer un fraccionamiento. Es decir, estamos ante una situación en la que el cambio es a pasos agigantados, como ha dicho el compañero Pedro. Vale, y Antonio Galán Obregón, hola, ¿qué tal? desde Buenos días. Epixa, ¿qué nos contáis? Bueno, yo al hilo de lo que el compañero Amaro ha estado comentando, nosotros desde Epixa somos la parte ejecutora, podemos decir, ¿vale?, de lo que ellos plantean desde el servicio, ¿no? Como dice la aplicación, es una aplicación desarrollada 100%, desarrollo propio, ¿vale? Y ellos actúan un poco como consultores y nosotros como analistas y desarrolladores de esa aplicación, ¿no? ¿Cómo ha afectado el tema o cómo aplicamos la inteligencia artificial? Más bien es lo que comentaba Amaro. Sí, nosotros nos basamos fundamentalmente en la automatización de procesos. Sí, ahora mismo tenemos 51 procesos automatizados, ¿vale?, desde 2014 que nace, digamos, o se pone en producción la aplicación, y eso nos ha llevado a que este año, por ejemplo, hemos tenido un 28% más de recaudación que en los años anteriores. Es decir, la propia implantación de la automatización del proceso que nos está ayudando a aumentar la recaudación si comparamos con cifras de 2014-2015 hacia acá, ¿vale? Eso por un lado. Es verdad que, bueno, que inteligencia artificial como tal se puede hablar como automatización del proceso, pero no es a lo que todo el mundo podemos decir inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿a dónde nos gustaría llegar? Pues nos gustaría llegar, bueno, a aplicar otros procesos que sean realmente del ámbito de la inteligencia artificial pura y dura, como es un proyecto que tenemos ahí en marcha, que bueno, no sabemos cuándo lo podremos implantar, pero que estamos en investigación, que es, por ejemplo, el tema de la automatización de los recursos. Un ciudadano puede presentar un recurso y que la propia máquina sea capaz de analizar ese recurso y automáticamente la resolución, la máquina es la que te la da en base a qué, bueno, una base de datos, lógicamente, de un entrenamiento previo de muchísimos recursos y muchísimas resoluciones que se haya ido aprendiendo a la máquina. Entonces queremos llegar a ese punto como una primera aplicación real de lo que sería inteligencia artificial, de, bueno, que la máquina realmente decidiera y te diera la resolución, ¿vale?, en base a la legislación, en base a un entrenamiento previo, lógicamente, de todas las resoluciones y todo el entrenamiento que se haya hecho.
dicho, ¿no? Y el tema del y el tema de, sobre todo, del análisis de datos. Es decir, para nosotros es clave en la aplicación de TIR, por un lado la automatización, como he dicho, y por otro lado el análisis de datos. Es decir, hablaba antes Pedro de que la inteligencia artificial, yo antes comentaba con él, antes de entrar, que en el año 96 ya estábamos trabajando en un shell de sistemas expertos que se llevó a la Universidad de La Habana para un catedrático allí de económica que estaba colaborando con nosotros aquí en el grupo de investigación de la UCA. Y bueno, ya se hablaba en el año 96 de inteligencia artificial. Yo creo que el boom ahora de hablar de inteligencia artificial un poco viene en relación con la transformación digital que hemos tenido en todos los ámbitos, a nivel ya de administración y a nivel de ciudadano, y sobre todo con las nuevas tecnologías. Es decir, ahora mismo tenemos capacidad en los sistemas y tenemos capacidad en las comunicaciones para manejar un volumen de datos lo suficientemente grande que nos permita hacer ese análisis y, lógicamente, pues que se preparen los algoritmos y se preparen esos entrenamientos para que se pueda tomar decisión en la propia máquina. Yo creo que eso nos ha ayudado bastante. Lógicamente, los sistemas que tenemos ahora, donde albergamos, tenemos tablas en la base de datos nuestra de recaudación de miles de millones de registros. Entonces, la capacidad que tenemos ahora mismo en almacenamiento, la capacidad que tenemos en comunicación y en procesamiento, digamos, de las propias máquinas, lógicamente no es la que había ni hace 10 años, ya no te digo 30. Vale. Yo, como es un desayuno y hemos dicho que nos vamos a... Por ejemplo, tampoco queremos dar muchas pistas, sí que estamos intentando ahora que ellos, a través de procesos ya no automatizados, es decir, que sea la propia máquina la que decida cuando hay un comportamiento o que detecte automáticamente el fraude. Nosotros vemos las bolsas de fraude. Las bolsas de fraude se producen fundamentalmente cuando hay transmisiones no declaradas, cuando ha fallecido una persona, no se hace la declaración de heredero y sigue los bienes a nombre de un fallecido, que evidentemente son situaciones irregulares de derecho. Entonces nosotros, antes ese trabajo se hacía manualmente, habría que exportar listados, sacarlos en papel y hacer cruces de datos. Ya hemos conseguido que esos cruces de datos estén automatizados, que evidentemente pues implica la carga de trabajo, disminuye muchísimo y vamos hacia una recaudación con eficacia y con eficiencia. Y ahora lo que queremos dar un paso más es que pues el propio programa, con procesos automatizados, sea capaz de prever situaciones de fraude, es decir, aquí se está produciendo una situación de fraude. ¿Por qué? Porque hay un fallecido. Ya, de hecho, nosotros precargamos todos los fallecidos del Instituto Nacional de Estadística mensualmente, con lo cual sabemos los fallecimientos, no decir muchísimo antes de que la gente muera, ¿no? y sí que es cierto, otro ejemplo, ya por ejemplo la máquina es capaz de analizar ella sola cuando nosotros, personas que no han abonado su tributo en tiempo y forma, cuando nosotros los embargamos, es capaz, si hay una simultaneidad de embargo, lo estamos embargando a lo mejor en la agencia tributaria y en el propio el banco a través del cuaderno 63, ya la máquina decide y levanta uno de los embargos, ¿eh? Es decir, que nosotros estamos ya, no hay que estar, antiguamente pues se sacaban los embargos por listado y había que estar una persona, pues se dedicaba una mañana a levantar embargos manualmente. Esa persona ahora mismo no está ociosa, sino que ese recurso de la administración pública está destinado a otros fines. ¿Y cuál creéis que es el margen de aplicación para que pasemos de la automatización que habla María del Mar a la aplicación de la inteligencia artificial? O sea, ¿de qué horquilla de tiempo estamos hablando? Mira, es que aquí fundamentalmente yo creo que las administraciones públicas no las conozco en detalle porque no es mi ámbito de trabajo, pero fundamentalmente están trabajando con lo que se llama una operación o trabajo descriptivo. Es decir, con los datos que tengo, soy capaz de acceder a ellos y a extraer información de los datos que tengo. Un siguiente paso, que no es el descriptivo, es lo que se llama el predictivo. Es decir, antes, por ejemplo, en el descriptivo es cuánto hemos ganado o cuántas infracciones se han cometido en 2022 y que alguien tenga acceso rápido a eso. El siguiente paso es lo que se llama predictivo, es decir, cuánto vamos a tener en 2024 o en 2023, que todavía no lo sabemos porque todavía no ha terminado el año. Ese es el segundo paso, que en ese pues no muchas administraciones están ya en ese nivel. Y el tercer paso es lo que se denomina el prescriptivo, que consiste en qué podemos hacer nosotros para que en 2024 haya más ingresos. Es decir, son distintos niveles. Yo creo que estamos muy al comienzo, es decir, el camino es largo y la parte interesante empieza a partir de
Bueno, empieza desde el principio, pero cuanto más avanzan, más interesante es, claro. Y luego, otro tema que yo quería sacar aquí es el tema de que la automatización está muy bien, pero hay que tener muy en cuenta los riesgos que tiene, porque los riesgos son numerosos. Por ejemplo, todos hemos asistido a la automatización de los servicios de atención al cliente telefónico. Y creo que no mucha gente está muy contenta con esa automatización. Estamos todos de acuerdo, ¿correcto? Entonces hay que ser muy cuidadoso con la automatización para llevarla a cabo de forma correcta, para que no afecte al ciudadano de forma negativa. Y eso es algo que, bueno, es muy importante. Luego hay otra serie de términos en el ámbito jurídico, en el ámbito de protección de datos, en otro tipo de ámbitos, pero bueno, yo quería aquí, bueno, pues tener en cuenta eso, que el ciudadano al final, lo que nosotros estamos intentando desde la administración es dar un servicio. Lo que no puede ser es, por hacer un avance técnico, el dar un servicio negativo, porque entonces sinceramente yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, en el término de la atención al cliente, muy bien, ahora no hay nadie atendiendo a nadie, y eso está muy bien porque te sale muy barato, pero lo que estamos dando en vez de un servicio es un servicio de desatención al cliente. Y cuando habláis de, pues eso es automatización de datos, inteligencia artificial, como usuario nos podemos preguntar, ¿qué conocen de mí? O sea, esa pintada de la NASA te espía. ¿Cuál es el límite de ese conocimiento del ciudadano, de ese conocimiento, de esa inteligencia artificial? Claro, ¿Hay un límite ético? Claro, claro que es que ya desde la Unión Europea, desde el gobierno, están tratando de controlar esto, porque claro, ya se sabe mucho de las personas y de las empresas, y cada vez se sabe más, y eso es uno de los riesgos que existe, porque en ese sentido los estados suelen ser y las empresas, las grandes empresas, suelen ser muy feroces. Y los que padecemos somos los usuarios y las personas de a pie. Entonces, bueno, ese riesgo existe, obviamente, claro, y cada vez el riesgo es más grande. Bueno, en el tema de los datos al final dice, ¿qué saben las administraciones de nosotros? Sí, bueno, nosotros, por la tesorería y la recaudación, los datos que nosotros tenemos son altamente sensibles. Son datos que la administración posee porque el propio interesado los ha facilitado. Estamos hablando del número de teléfono o del correo electrónico. O bien también tenemos datos porque lo hemos consultado a otras administraciones públicas en el ejercicio de nuestras competencias, ¿vale? Pueden ser otras entidades, registro de la propiedad, registro mercantil, otras administraciones. Es decir, nosotros tenemos datos, o tenemos todos los datos prácticamente del contribuyente, dónde trabaja, si tiene nómina, si está dado de alta, ¿vale? Hay cosas que tenemos que acceder en el ejercicio de nuestro trabajo. Si nosotros embargamos a una persona y nos dice, no, es que me estás embargando más del salario mínimo interprofesional, nosotros necesitamos conocer cuál es la nómina de ese trabajador para ver si los conceptos que se le están embargando son correctos o no son correctos. Es decir, que nosotros tenemos datos de todo el mundo. Aquí hay dos, como decía Pedro, hay dos cuestiones fundamentales. ¿Cuáles son los límites? Bueno, la sensibilidad, los límites los establece la propia normativa, porque a nosotros nos impone el deber de perseguir la recaudación hasta sus últimos límites, y después está la discrecionalidad y el deber de sigilo que tiene el empleado público, que está reflejado en el Estatuto del Empleado Público, el Estatuto Básico del Empleado Público. Hombre, no quita que mañana Antonio Galán pierda la cabeza y coja la caja de seguridad de Pisa y le venda los datos a los Es que ese es el tema, no es tener los datos, sino lo que se hace con los datos. Porque tenerlo, entiendo que, bueno, con las competencias nuestras lo tenemos que tener. Sí, de hecho, Amaro, lógicamente el uso que se hace con los datos es el que hay que hacer, bueno, por normativa y por las competencias que tiene en este caso el servicio o la Diputación, ¿no? El tema es eso, el tema es qué se hace con esos datos, ¿no? En el caso, no sé, de las redes sociales o el tema de Antonio, estamos viendo por hacer un comentario, es decir, no quita que nadie mañana, algún empleado del servicio o yo mismo, yo tengo esta tarde ganas de mirar, pues voy a ver si Isabel Pantoja tiene los tributos pagados, nada más que tengo que entrar porque lo voy a ver, o Francisco Rivera en Barbate. En fin, perdón, que eso es el límite lo tiene que tener el propio empleado público, y que bueno, yo siempre hemos advertido a todos los empleados de la Diputación en este sentido que la transgresión de esos límites comportan medidas muy severas, muy graves, hasta la pérdida de la condición de empleado público.
Y también no nos podemos olvidar que queremos una administración con alma o sin alma. Y luego no nos olvidemos de la brecha digital de los mayores. ¿Vale? Porque aquí todo el mundo decimos, ¿vale? Cuando llegó en la época del COVID, ¿os acordáis? Que todo era a través de los programas informáticos, era desde casa, pero no nos podemos olvidar de esa generación, que es una generación todavía mayoritaria, donde no tienen acceso a lo mejor a los sistemas informáticos, a certificado digital, ¿vale? Entonces no nos podemos olvidar de esa generación, donde para ir a pagar un recibo cada vez se está limitando más a lo mejor la ventanilla de los bancos y tienen que ir a un cajero que a lo mejor no lo sé utilizar ni yo. Entonces yo siempre digo que queremos una administración con alma, que tenemos la ley de protección de datos, que tenemos la ley de transparencia, que la automatización nos hace la vida mucho más fácil a los ciudadanos y a los propios empleados públicos, pero que no nos podemos olvidar de esa generación. Entonces... Claro, bueno, y no solo eso, sino de personas que pueden tener algún problema. Yo tuve el problema, mi suegro perdió la visión y el problema en el banco era tremendo, porque no había quien le atendiera, lo tenía que hacer todo o bien por el móvil o bien en el cajero. Y bueno, si es que si no ves, ¿qué solución te dan? Y muchas veces es que no te dan solución. Y ese es otro tema importantísimo, ¿no? Es decir, no podemos perder de vista la sensibilidad, y se pierde, la realidad es que se pierde. Tú ahora mismo, es el caso que comentaba antes, intentas contactar con numerosas empresas de todo tipo y no puedes, porque hay un sistema automático que te va saltando de musiquita en musiquita y de pulse el 1, pulse el 2, hasta que te corta porque estamos todos muy ocupados. Y eso no puede ser, y menos en la administración pública. Ahí lo que decía antes Pedro y Antonio, es decir, hay un componente muy especial, es decir, hasta dónde va a estar esa inteligencia artificial decidiendo, porque hay un componente personal en el comportamiento, al menos del contribuyente, que uno no puede perder de vista. Es decir, tú imaginemos que hemos dado de alta a una persona en notificaciones electrónicas por un error, y esta persona no sabe nada, se le han abierto procedimientos tributarios, lo han sancionado, y ahora, después de 7 sanciones, pues esta persona alega y la máquina le responde diciendo que tiene un comportamiento defraudatorio porque tiene 7 sanciones abiertas. Eso lo tiene que ver una persona, un funcionario público, eso no lo puede decidir una máquina. Hay un límite en el que hay determinadas cuestiones que esa administración, la inteligencia artificial no puede llevar a una administración impersonal, tiene que llevar una administración eficiente en cuanto a la utilización de recursos y capacidad de decisión. Porque al final la inteligencia artificial lo que hace es decidir por ti o hacer trabajos que comportarían mucha pérdida de tiempo o el empleo de muchos empleados públicos. Y además, cuando hablamos de que la inteligencia artificial aprende sobre una base de datos que existen ahí. Socialmente puede haber una serie de lastres que venimos arrastrando, ¿vale? Eso la inteligencia artificial lo va a aprender, y no en la aplicación de datos de tesorería, sino cuando utilizamos la inteligencia artificial en el día a día en casa, esas lacras que puede arrastrar nuestra sociedad se van a seguir transmitiendo. Sí, eso es así, es lo que se denomina el sesgo que hay en los sistemas de aprendizaje automático, que aprenden de los datos, y si los datos están sesgados, aprenden lo bueno y lo malo, claro. Efectivamente. Esto nos ha pasado a nosotros, es decir, el programa nosotros lo tenemos programado, valga la redundancia, para que la máquina decida si se le concede un fraccionamiento a una persona, porque las personas de los ciudadanos ya pueden entrar y hacer un fraccionamiento, entonces la máquina está programada para que decida si le da el fraccionamiento o no. Hemos tenido que enseñar o programar en el aplicativo para que decida. Evidentemente, una persona que solicita fraccionamiento y los incumple reiteradamente, no se le puede conceder otro fraccionamiento porque así lo establece la norma. Pero lo que es curioso es decir, bueno, ¿hasta cuál es el límite? ¿Se ha incumplido 2
o si ha incumplido 20, es como los antecedentes penales se borran con el tiempo, entonces también debe haber una manera, ese es lo que decía Antonio y Pedro, es el aprendizaje que tú le des a la máquina lo que va a determinar el comportamiento de la inteligencia artificial. Otro tema interesante es cuando un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, toma decisiones, es cuando se equivoca y tiene consecuencias. ¿Quién es culpable? ¿El que lo compró? ¿El que lo diseñó? ¿El que ¿quién es culpable? Sí, pero la administración, bueno, luego la administración le echará la culpa al que lo dice, al que lo desarrolló. Entonces ese es un tema, y claro, y al final el que sufre es el ciudadano que fue el que lo sufrió, que ese tendrá luego que meterse en juicio para ver si lo consigo ganar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es otro tema muy interesante que hay que poner encima de la mesa a la hora de implantar sistemas automatizados, incluso, vamos. Y como expertos, ¿dónde está esa responsabilidad? ¿A quién se la pido como ciudadano? Bueno, en definitiva, habría que ver si es un procedimiento administrativo y le ha causado un perjuicio, habría que valorar ese perjuicio, es decir, a dónde se ha llevado el ciudadano sin tener que este ciudadano haberse sometido a ese procedimiento administrativo. Y bueno, la persona pues tendría que presentar una reclamación patrimonial, de índole patrimonial, y resarcir pues evidentemente los perjuicios que se le han ocasionado. Porque al final la situación a la que el ciudadano se ve abocado es por una decisión o de un funcionario o de una inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo que dice Pedro, valorar la responsabilidad, en este caso, en cuanto al funcionario, valorar la responsabilidad, pues no habría, ¿no? O sería difícil delimitar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre puede decir que ha sido un error del procedimiento informático. Es distinto que yo decida personalmente, cualquiera de nosotros aquí, bueno, pues este inmueble va a subasta, no va a subasta, y si va a subasta se va a desproveer a esa persona de su bien y al final le va a causar un perjuicio. Supongamos que está la administración en un error, bueno, como dice la norma, de que resarcirlo, que no se produzca perjuicio de imposible o difícil reparación. Como digo yo, nosotros no operamos nadie, ha habido muerte, ni estamos seccionando a la horta. Lo peor que puede pasarle es que embarguemos un piso, lo subastemos y al final hallamos, oye, la Diputación, en este sentido, pues hay un par de casos en su historia, y se ha resarcido económicamente y no ha pasado nada. Es más, se ha deshecho todo el procedimiento hasta conseguir revertir la situación. Pero en el caso de una inteligencia artificial, bueno, creo que las consecuencias serían las mismas, habría que indemnizar, pero sería un poco más difícil delimitar esa responsabilidad, porque al final no es fulano, mengano, sutano el que se equivoca adoptando una decisión. Hablaba María del Mar de que bueno, que hay poco personal y que la automatización pues beneficiaría, ¿no?, a estos ayuntamientos, a estas entidades, a estas empresas en general. Con la llegada de la inteligencia artificial, verdaderamente esa falta de manos para trabajar, pues también se beneficiaría, ¿no? Eso se suple, ese hueco. ¿No estamos incurriendo en un perjuicio para la sociedad? Porque ¿hasta qué punto puede afectar al mercado laboral? ¿Qué es lo que se va a comer la inteligencia artificial en el mundo laboral? Hombre, yo pienso que no. Porque, mira, ahora vosotros sabéis que la administración tiene la obligación de resolver todos los recursos como máximo en plazo de 6 meses, ¿no? Ahora mismo, ¿cuántos ciudadanos y yo la primera decimos que muchísimos recursos no se resuelven? No tenemos personal suficiente para resolverlo. Y ya tiene un silencio positivo o un silencio negativo atendiendo al procedimiento de que estemos tratando. Entonces, para mí sería esas personas poder trasladarlas al departamento correspondiente y distribuir esas tareas. No es que va a incrementar, digamos, como el INEM o el paro. No. Vamos a necesitar personal. Primero, personal preparado. Eso primero, con formación. Y segundo, hay muchísimas tareas en la administración donde la burocracia deberíamos disminuir, pero para dar un servicio, siempre yo digo, eficaz y eficiente. Ahora muchas veces no podemos dar ese servicio porque no tenemos medios. A mí todos los días llegan como 50 recursos. No podemos resolver todos esos recursos. Y algunos, si tuviéramos programado a través de la inteligencia unos chatbots y recursos fáciles, digamos, porque la mitad son
fáciles de manivela, se podría resolver y los ciudadanos ya saben si se les ha estimado o desestimado ese recurso, que tienen derecho a conocerlo. Nosotros, en recaudación, eso mismo, una situación, pues evidentemente, que se da en todas las administraciones. Como tú me decías, ¿hay peligro porque el empleado público vaya a ver peligrar, valga la redundancia, en su puesto de trabajo? Realmente no, porque hay una tasa de reposición, el estándar de empleado público no se puede sobrepasar y partamos de una situación. En un trabajo como recaudación y tesorería, el trabajo es infinito. Tú te vas mañana y cuando tú vuelves, el trabajo es el mismo y más. No, tu trabajo nunca se agota, porque cuando terminas de trabajar con un determinado grupo de deudores, como digo yo, los que eran chanquetitos se han convertido en tiburones. Y vuelves a tener nuevamente un conjunto de actuaciones importantes. Lo que se está produciendo es un desplazamiento. Hay empleados del servicio público, no hace muchos años, especialmente hemos ido avanzando en ese sentido, la Diputación de Cádiz ha avanzado de forma notoria, que teníamos personas que cuando se embargaba el sueldo y el salario de una persona, había que manualmente introducir el texto, imprimir la hoja, que la firmara tu jefe, después doblarla, ensobrarla, hacer el acuse de recibo en un papelito rosa. Es decir, teníamos personas que trabajaban, que podíamos nutrirnos de los monjes del monasterio de Shaolin. Teníamos monjes del trabajo de monasterio. Y había, pues, imagínate, de un servicio de 300 personas, había 80 dedicadas diariamente a eso. Eso ya no se produce. Ahora ya la aplicación hay una secuencia que decide por sí sola cuándo va a sacar todos los embargos de sueldo y salarios mensuales. Hace la extracción de datos, se manda a ensobrar, vienen ensobrados automáticamente y evidentemente, ¿en qué se está convirtiendo el trabajo del empleado público? En tutelar que el trabajo que está haciendo la aplicación o la inteligencia artificial es el correcto, en comprobar evidentemente las situaciones posteriores que se producen. Entonces sí que evidentemente hay un desplazamiento, no es una sustitución. Vale, y a nivel de creatividad y de innovación, ¿el uso de la inteligencia artificial puede coartar los avances? Esa es una pregunta difícil de... Claro, es que en la administración pública creatividad no hay. No hay, son todos datos concretos y hay que tomar acciones concretas. Fuera de la administración pública, por supuesto, ¿no? Hay una barbaridad de posibilidades, o abre muchas posibilidades y también todas tienen sus riesgos también. Porque ahora mismo es muy sencillo generar una imagen nueva que nadie ha realizado, o diseños, o 200 diseños a la vez. Con lo cual la labor de los diseñadores, pues o el diseñador aprende a hacer esto, o él va a ser capaz de hacer un diseño en una semana. Y entonces no va a ser competitivo. Entonces todo el mundo se tiene que adaptar, porque... realmente las capacidades que tienes cuando eres capaz de manejar esta tecnología pues son mucho mayores. Y luego hay otro tema de copyright y de derecho de la propiedad intelectual. Al final estos sistemas están trabajando con imágenes de otras personas que pueden tener su copyright, y cuando se utilizan pues hay veces que se utilizan de forma inadecuada. Pero bueno, el impacto va a estar, ya está. De hecho, sobre todo en determinados ámbitos. Nosotros en el ámbito educativo, los profesores hoy en día de historia, de filosofía, de literatura, etcétera, tienen muchos problemas a la hora de evaluar a sus alumnos por encargar un trabajito. Hazme un trabajito de esto. Esto te lo hace el alumno que se mueve bien en esto, te lo hace en 10 segundos. Tienes el trabajo de 20 páginas hecho y es que ni se lo ha mirado. Y además está muy bien escrito. Sí, sí. Entonces, bueno, eso hay Anoche mi hijo descubrió convertir un PDF a Word para poder escribir y bueno, estaba alucinando. Ya te encuentras muchísimas aplicaciones que en realidad, y lo que estaba diciendo, la creatividad en la administración, nosotros la tenemos muy cercenada porque nosotros nos basamos en procedimientos que son estándares establecidos. Sí que es cierto que lo que ha comentado la compañera Mar,
A la hora de resolver un recurso, hombre, la inteligencia artificial va a tener una capacidad que no tiene uno. Si tengo que resolver un recurso y me tengo que pronunciar sobre un aspecto en concreto, seguro que la inteligencia artificial va a ser capaz de mirarse todas las sentencias de las audiencias provinciales del Tribunal Superior de Justicia, Supremo Constitucional, en 5 minutos que yo tardaría una semana en mirar sobre un aspecto en concreto, y te va a sugerir las mejores alternativas. Y seguro que va a encontrar pequeñas quiebras o fisuras por donde entrar. Pero como dices, va a sugerir. Y siempre tiene que haber Una persona, claro, ¿no?, que tome la decisión final. Bueno, pero existe esa tentación. Es decir, que esa tentación va a estar ahí cuando tú estés sobrepasado. Igual dices, mira, no puedo, esto mismo. Y si de 100 protestan 3, claro, miro esas 3. Eso te iba a decir. Y a los 97 restantes que a lo mejor no quieren o no pueden tomar ningún tipo de acción, pues bueno, y esa es la percepción también del usuario. Es decir, claro, esto igual que las empresas, pues te lanzan ahí, en cierto modo, algunas empresas lo hacen, estafas. Y como protestan 3, a los 3 le hacen caso, pero a los 97 restantes, eso que no lo hemos quedado. Sí, hablando en recaudación, si tú tienes 2.000 recursos pendientes y tú estableces un programa de inteligencia artificial para contestar, y tú eres consciente que con los parámetros y el aprendizaje de la máquina el 90% va a estar bien contestado, o al menos es una de las contestaciones que daría una persona. Bueno, hay recursos que son de manivela, como hemos dicho, ¿vale? Los que no hay que entrar en la argumentación jurídica porque es la aplicación de la norma. Entonces valoras, dices tú, bueno, pues yo voy a aplicar esto, me doy por contento con estos 90 porque sé que estos 10 se van al juzgado a la contencioso administrativo, y a lo mejor de esos 10, pues la mitad va a prosperar y la otra mitad no. Valoras en grandes números y dices, es que 90 barres para la administración, evidentemente. Yo creo que ahí entra mucho en juego el tema del entrenamiento. Exacto, y ese entrenamiento que se haga con esa base de datos que tengamos, de recursos anteriores, de resoluciones que se han hecho, de la propia legislación. Entonces, ese entrenamiento es clave, ¿no? Nosotros estábamos planteando con el equipo, cuando hemos empezado a hablar un poco de este proyecto, ¿no?, de cómo implantarlo, de que realmente el 90% de toda la base de datos que tengamos ahora, digamos, lo tenemos que introducir para que esa base de datos, para que ese sistema conozca, y el 10% restante usarlo como entrenamiento. Es decir, el 10% de esas resoluciones que ya se han lanzado, ¿vale?, voy a probar ahora, conociendo yo esa resolución que se ha hecho por un técnico, ¿vale?, por un funcionario, ¿no?, que ha hecho esa resolución, voy a comprobar con este 10%, voy a testear, ¿vale?, ese entrenamiento con la máquina a ver qué es lo que me da. Entonces yo creo que la base poco está ahí, ¿no?, en ese entrenamiento que haga el sistema. Y al final lo que dice solo es una cuestión práctica, porque tú cuando vas a resolver un recurso, en el caso que estamos hablando de recursos, tú coges uno que se le parece. Claro, de hecho, recibe. Yo he visto son patrones, ¿no? Vamos, claro, son patrones. Pedro puede hablar mucho más de. Y a lo mejor te contesta la administración, dice, de conformidad con la alegación efectuada por la compareciente, y tú dices, yo todavía no he ido al registro a cambiarme de nombre. Sí. Es un antecedente, es un aprendizaje. No, es que yo también digo que aquí partimos de la profesionalidad de los empleados públicos. Entonces, esa máquina se ha programado conforme que se va a resolver con eficiencia, eficiente, con profesionalidad. Partimos que las personas que han programado esas máquinas han recibido las resoluciones y las instrucciones por parte de los profesionales. Y yo siempre digo, por favor, que tenemos una cosa muy clara, que no es recaudar por recaudar. No, que hay que recaudar. Yo he visto como alguna agencia ha emitido y ha dictado providencia a premios sabiendo que esas liquidaciones y esos recibos están prescritos. Y no voy a nombrar, no hay vosotros, en Diputación nunca, de Cádiz. Sí, lo he visto. Y yo siempre digo, no, por favor, tenemos que recaudar lo que hay que recaudar. Los ciudadanos no pueden tener esa percepción que estamos recaudando sin tener que recaudar, simplemente por recaudar para luego no gestionar bien esos servicios, esos fondos. Siempre tenemos que recaudar lo que hay que recaudar, por lo tanto hay que programar esas máquinas bien, igual de profesionalidad, que la persona humana debe, además, mejor porque tiene un menor índice de fallos o de errores. Yo siempre digo que los humanos nos equivocamos todo el mundo menos Dios, las máquinas se equivocan menos que nosotros. Y esa percepción que hay que recaudar lo que hay que recaudar, y luego
es una obligación nuestra decirle a los gestores, que son los políticos, que hay que prestar esos servicios de manera adecuada, correcta. Porque a mí no me importa pagar impuestos siempre que luego se dirijan y se presten esos servicios de manera eficiente. Entonces, desde aquí reclamo, por favor, tanto a lo que nos dedicamos a la recaudación, como a la Diputación, como a vosotros, todo el mundo, que tenemos la obligación de programar y trabajar con profesionalidad. ¿Que nos equivocamos? Claro que nos podemos equivocar todo el mundo, en toda la materia, pero nosotros, todos los que estamos aquí, intentamos que nuestro trabajo se realice con profesionalidad. Y si no, pues tenemos un estatuto básico del empleado público con una serie de sanciones y de medidas pues que se nos pueden aplicar. Yo pensaba que no iba a hablar mucho. Al final, como dice yo no digo compañera, es mi amiga. Al final prima la profesionalidad y que el empleado público, dice, el actuar del empleado público siempre tiene que estar encaminado a lo que dice el estatuto y evidentemente el sometimiento a las normas. Es decir, es verdad, tú te sometes, pero sí que hay casos en los que no se puede, aunque uno se someta a las normas, hay un margen de discreción que tú evidentemente tienes que valorar. El funcionario en determinados aspectos tiene un margen de discreción. No hace mucho estamos programando el desarrollo de un módulo donde cabe la posibilidad de embargar simultáneamente a 2 responsables solidarios. Entonces estamos diciendo, bueno, ¿vamos a embargarlos simultáneamente? ¿Es posible? Sí, la ley te lo permite, pero en determinados casos se van a producir situaciones en que si obramos de forma masiva y programamos la inteligencia artificial para que actúe de esa forma, pues se van a producir situaciones no deseadas como embargos indebidos, que vamos a embargar 2 personas por el mismo concepto y vamos a tener que al final devolver el dinero. Estoy haciendo una carga de trabajo en otro departamento que tendrá que devolver los ingresos indebidos, estoy fastidiando a personas por un doble concepto. Entonces, esa parte de decisión de la inteligencia artificial la tienen que tomar los funcionarios. Es decir, a la hora de programar el comportamiento, pues evidentemente que no solamente sea con el estricto sometimiento a lo que establece la norma, sino también con un poquito de transparencia, de eficacia, de eficiencia y evidentemente no esa indolencia de otras administraciones, que me consta, soy también partícipe de lo que dice la compañera. Yo voy a plantear algo que yo creo que es ciencia ficción también. Por ejemplo, si hay una serie de recursos de un sector de la población respecto a por ejemplo, un cobro indebido de algo, desde la inteligencia artificial sería muy sencillo el determinar qué grupo de personas se encuentran en la misma situación y desde la administración analizar esos casos y en esos casos devolverles el dinero impagado. A mí no me ha ocurrido nunca esto, que la administración me diga, mire, me he equivocado y le devuelvo su dinero. Eso para la percepción del ciudadano sería fantástico que pudiera ser así. No solo que se le dé la razón a los que han reclamado, que es lo que se hace, sino que se busque quiénes son los afectados para ese buen hacer de la administración que se lleve a efecto, que no quede solo en palabras. La parte predictiva, ¿no? Para todos aquellos que no protestan. Claro, O sea, para esos todos los 100, que no han protestado y que la administración sabe que se les ha hecho algo de forma injusta y que se les resarza su dinero. Yo sé que es ciencia ficción. Bueno, ahí hay un poco, es decir, es verdad que nosotros, la Diputación de Cádiz en ese sentido está al día prácticamente con las devoluciones de ingresos indebidos. No somos una administración que digan hay una alta pendencia, no, eso ese caballo de batalla también acabamos con él. Pero sí que es cierto que se devuelve a la persona que presenta un procedimiento de devolución de ingresos indebidos o como consecuencia de un pronunciamiento judicial o de la resolución de un recurso que resuelve la propia Diputación, se le devuelve. Sí que es cierto que habría posibilidad de analizar o establecer patrones de conducta para ver qué grupo de personas hay. En cuanto a que haya personas que evidentemente estén en una situación errónea y hubiese que haber devuelto, claro, la administración, por los medios escasos que tiene, se preocupa de lo que tiene, del quehacer diario prácticamente. Tú no puedes entrar en un proceso revisorio porque, como dice Antonio, nosotros que tenemos miles de millones de datos, yo no puedo suponer que un señor que viva en Trebujena, que el IBI que ha abonado durante los años 8, 9, 10, 11 y 12 es correcto, es conforme a derecho. Es decir, esa facultad revisoria le compele o le comprende al ciudadano.
Sí que es cierto que la administración, cuando se da cuenta de que ha cometido determinados errores, porque en un fichero del catastro eso se pone de manifiesto, te vuelca el fichero y hay una regularización catastral. Inmediatamente, eso sí, nosotros ponemos de oficio los procedimientos de devolución. Pero claro, sería muy interesante, como tú dices, Pedro, de establecer una... Es que de no hacerse así, cualquier error siempre cae del lado de la administración. Claro, porcentualmente siempre va a protestar o va a presentar una reclamación un porcentaje de la población, el otro porcentaje pues, para la administración, y eso hace que la percepción del ciudadano sea el afán recaudatorio de la administración. Esa es la realidad. Bueno, se nos agota el tiempo, pero ¿tenéis alguna problemática más sobre la inteligencia artificial que queramos comentar? Yo quería comentar, al hilo de lo que comentaba antes la compañera, de la sensibilidad con ciertos sectores, ¿no? de la población, ¿no? Personas mayores o personas con... La inteligencia artificial yo creo que también nos puede ayudar un poco a personalizar esa atención que se dé desde las propias sedes electrónicas, ¿no? Si nosotros, hablando en el caso de nuestro, ¿no? de la recaudación de TIR y de la sede electrónica del servicio de policía de recaudación, otra de las cosas que tenemos ahí en mente, ¿no? de poder hacer es que esa inteligencia artificial pueda detectar del momento que el ciudadano entra en la sede y ofrecerle un entorno personalizado, que en el caso de personas mayores y tal, pueda facilitar mucho más el acceso, digamos, al pago de tributos, a la obtención de informes, certificados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es también pues, una aplicación de la inteligencia artificial que nosotros estamos ahí la tenemos ahí un poco en cartera de cómo nos puede ayudar un poco eso, sobre todo a facilitar y a simplificar, ¿vale? Sobre todo simplificar todos los trámites que, como tú bien decías antes, para algún sector de la población es complicado. Al final tienes tantos datos que llegará un momento en que va a estar un ciudadano entrando por la puerta y el PC te va a decir, está entrando fulanito que viene por la carta de pago de basura como todos los años. Es que tú ya conoces a los contribuyentes. Cuando tú trabajas en un municipio, en una unidad, pues al final te acabas aprendiendo los DNI de la gente, ¿eh? A mí me ha pasado. Entonces, y sabes que hay un comportamiento en cada uno, sabes quién paga en voluntaria siempre, quién viene por el recibo del padre, sabes quién viene en nombre del hermano, que está todavía en nombre de fallecido. Tú eso al final lo sabes. Si lo sabes tú, eso es fácilmente predecible, como dice Pedro. Al final tú eres capaz, porque en la cita, nosotros que tenemos cita previa, atendemos eso sí quería decirlo, que nosotros a los mayores no los llevamos a la sede, porque tenemos también una atención en 45 municipios donde evidentemente los ciudadanos, no todo el mundo tiene el acceso a internet y a la misma formación en el entorno de las aplicaciones informáticas. Entonces la Diputación siempre atiende a los ciudadanos mayores de forma presencial, pero llega un momento que tiene tantos datos para que viene, porque la cita previa tú pones los datos que va, o para el asunto que va, tú al final eres capaz de predecir con todos esos datos y esa información que tiene el comportamiento de un contribuyente, ¿eh? Nada más. Terminamos con inteligencia artificial amable, o sea, yo creo que es un buen final, ¿no? Bueno, sí, hombre, hay muchos ámbitos donde la inteligencia artificial, pues yo creo que va a ser un gran avance y es decir, bueno, en el proceso sobre todo de creatividad, yo creo que los avances, y más recientemente con la inteligencia artificial que se llama generativa, de la que ChatGPT es uno de los ejemplos, hay otros ejemplos para generar imágenes, ejemplos para generar vídeos, etcétera. En el proceso creativo es realmente una gran revolución que bueno, que la vamos a ver todos, porque ya la estamos viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una maravilla. Pues nada, ¿algo más que añadir? Al final va a ser verdad. Cuando yo vi Terminator 2, el libro de Capuchino, que dice el 1 de agosto del 97, Scania tomó conciencia de sí misma, digo, se me quedó grabado esto, va a ser en breve realidad. Bueno, mientras tengamos la posibilidad de desenchufar, el enchufe, por Dios, que no lo ocultemos, que se vea dónde está para poder desenchufarlo en un momento dado, para poder tirar. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestras aportaciones.